alguna por motivo de raza, creencias o diversidad sexual. Este derecho humano se encuentra tutelado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice este artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Nos dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente el derecho de igualdad debe ser reconocido en México, sino también en otros países internacionalmente dentro de los pactos en los que el Estado mexicano sea parte de los tratados internacionales en donde nuestro Estado mexicano sea parte. También las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. También nuestro artículo 1 constitucional nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad como lo refiere esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia que mayor favorezca al ciudadano. En todos los tiempos siempre debe ser la protección más amplia que beneficie al ciudadano. Además, también este artículo 1 constitucional nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, es muy importante que tengas este dato, que todas las autoridades en cualquiera de sus competencias y dentro de la facultad de sus atribuciones tienen la obligación, 1, de promover, 2, respetar, 3, proteger, 1, promover, 2, respetar, 3, proteger, y 4, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar. Perdón, en conformidad con principios de universalidad. Hasta ahí me quedé. Independencia, indivisibilidad y progresividad. Porque es importante que tomes nota, más tarde abordaremos cada uno de ellos. Y progresividad, ¿verdad? Ajá. En consecuencia de esto, el Estado también deberá, 1, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. O sea, por un lado, el Estado tiene la obligación de buscar, como bien lo dice, de promover que estos derechos sean respetados, pero por otro lado, una vez que un derecho humano de algún ciudadano, de algún individuo ha sido violado, también tiene la obligación de prevenirlo, de investigarlos y de sancionar, además de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establece. Entonces, en consecuencia, el Estado deberá, 1, prevenir, 2, investigar, 3, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Además, también nuestro artículo 1 constitucional, en su párrafo 4, nos dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, pero este es solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad. ¿Lo puede repetir, licenciada, por favor? Dice, queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este derecho a la igualdad y discriminación racial no es más que la lucha que se ha venido llevando a cabo contra el racismo y que surgió este derecho de igualdad a través de la lucha en Sudáfrica, donde ACNUR trabajó con Nelson Mandela para combatir la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia es el rechazo u odio al extranjero o inmigrante. En el país pudiera parecer cosa del pasado, pero en pleno siglo XXI aún queda largo camino por recorrer y por combatir este derecho de la igualdad. Les voy a referir un poquito sobre los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que se encuentran relacionados con este derecho de igualdad. Y que son los siguientes: tratados internacionales de los que México es parte. De carácter general, existen 7. El primero es la Carta de las Naciones Unidas. Que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 1946. ¿Me puede repetir la fecha, por favor? 9 de octubre de 1946. El segundo es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Todas estas son publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se publicó el 4 de septiembre de 1945. El tercero es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y este se publicó el 14 de febrero de 1975. El cuarto es el Pacto Internacional
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se publicó el 20 de mayo de 1981. El quinto es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se publicó el 3 de mayo del 2002. El sexto es el segundo. Perdón, 2012 dijo, ¿verdad? 2002. El sexto es el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Y este se publicó el 26 de octubre del 2007. El séptimo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se publicó el 5 de mayo de 1981. Ese ya lo había dado. Son ¿Ya lo había dos. dado, no, licenciada? Uno es del 20 de mayo de 1981 y el otro es del 12 de Ajá. mayo de 1981. Ah, ok, gracias. Sí. Estos 7 que les referí son de carácter general. A continuación les voy a referir los de carácter general regional. Los de carácter general regional es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1949. El segundo es el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre comillas, protocolo de Managua. Mismo que se publicó el 17 de mayo de 1994.
El siguiente es el protocolo de reformas de la Organización de los Estados Americanos Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, perdón, Protocolo de Cartagena de Indias. Que se publicó el 6 de abril de 1989. Y el siguiente es el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de reformas a la organización. Protocolo de reformas de la Organización de los Estados Americanos. Sí. Entre comillas, Protocolo de Buenos Aires, que se publicó el 26 de octubre de 1968. Y el siguiente es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, mismo que se publicó el 7 de mayo de 1981. El siguiente es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. Y fue publicado el 1 de septiembre de 1998. El siguiente es el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que es relativo a la abolición de la pena de muerte y mismo que fue adoptado en Asunción, Paraguay. Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, y fue publicado el 9 de octubre del 2007.
¿Me puede repetir qué día de octubre, por favor? 9 de octubre del 2007. Ah, ya. Gracias. Sí. El siguiente es la Convención Interamericana contra la forma de discriminación e intolerancia. Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Mismo que fue publicado el 20 de febrero del 2002. Bien, ya les referí los de carácter general regional, y a continuación serán los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte dentro del carácter de asilo. ¿Qué nos quiere decir estos tratados internacionales dentro del que el Estado mexicano es parte de asilo? Que, por ejemplo, si yo vivo en un estado, en un país donde mi vida, mi integridad física corre peligro, existen pactos internacionales en donde otros países nos pueden dar asilo. Por ejemplo, se utiliza mucho de aquí del estado de Apatzingán, en Michoacán, que piden asilo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es así con ello que presentan su denuncia y comprueban que efectivamente están siendo víctimas de amenazas, de secuestro, de extorsión, etcétera, etcétera, y solicitan a la Unión Americana les den asilo para que ellos puedan ingresar a su país y se encuentren de alguna manera protegidos. Es como una medida de protección que otro país nos puede otorgar a los mexicanos. Entonces es importante conocer los tratados internacionales de donde somos parte para que se garanticen, se respeten y podamos aplicar nuestros derechos humanos no solamente en el país mexicano, sino en otros países. Entonces, dentro del carácter de asilo se encuentra la Convención sobre Asilo, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 1929. El segundo es la Convención sobre Asilo Político. Tómate el Jaime Santino. ¿Perdón? Convención sobre Asilo Político, el 10, que fue publicada el 10 de abril de 1936. El siguiente es Convención sobre Asilo Diplomático, que fue publicado el 5 de abril de 1957. Y por último, dentro de este apartado de asilo, es la Convención sobre Asilo Territorial. Mismo que fue publicado el 4 de mayo de 1981.
Convención sobre Asilo Territorial, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1981. Dentro del siguiente apartado son los pactos internacionales dentro del Estado mexicano, es parte del derecho internacional humanitario. Y es el siguiente, la Convención sobre Deberes y Derechos. Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de luchas civiles. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1929. El siguiente es el Convenio 1 de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Convenio 1 de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Mismo que se publicó el 23 de junio de 1953. El siguiente es el Perdón, convenio. licenciada, ¿dijo julio o junio? Junio. Junio. El siguiente es el convenio 2 de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Convenio 2 de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, y que fue publicado el 23 de junio también de 1953. Esos dos fueron publicados el mismo día. El siguiente es el convenio 3 de Ginebra relativo. Convenio 3 de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra. Convenio 3 de Ginebra relativo al trato de los prisioneros en guerra, que fue publicado también el mismo día, el 23 de junio de 1953. Y el siguiente es el convenio 4 de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Y también fue publicado el mismo día, el 23 de junio de 1953. Convenio 4 de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra.
El siguiente es el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí, protocolo adicional a los convenios de Ginebra protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y que es relativo a la protección de las víctimas, de los conflictos armados internacionales. Mismo que se publicó el 21 de abril de 1983. El siguiente es el segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954. Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales, en caso de conflicto armado, y que se publicó el 14 de abril del 2004. Oiga, perdón, pero yo sí me quedo con duda. ¿Son siglas o es un país eso de La Haya o me puede explicar? Porque no. Es una comunidad y se escribe así, ¿Me puede? Ajá, es H, ajá, A, ajá. Y y A. Ah, ya, ahora sí. Entonces es una comunidad de dónde, ¿no sabe? El siguiente es el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional. Y que fue publicado el 5 de enero del 2009. Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional, mismo que fue publicado el 5 de enero del 2009.
El siguiente es la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, que se publicó el 29 de julio de 1987. El siguiente es la Convención sobre la Imprescriptibilidad. Convención sobre la Imprescriptibilidad. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Mismo que se publicó el 24 de abril del 2002. ...24 de abril del 2002... Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Publicados el 24 de abril del 2002. Dentro del siguiente apartado se encuentran los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte dentro del apartado de desaparición forzada. Y el primero es la Convención Interamericana Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que se publicó el 6 de mayo del 2002. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del 2002. Y el siguiente es la Convención Internacional Convención Internacional para la Protección de todas las personas. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2011. Perdón, ¿de personas qué? Me perdí la última. Convención Internacional para la Protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas. Y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del año 2011. Dentro del siguiente apartado serían los tratados internacionales dentro del que el Estado mexicano es parte de las personas con discapacidad. Y que son, uno, la Convención Interamericana para la Eliminación Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y que fue publicado el 12 de marzo del 2001. El siguiente es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008. Licenciada, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los de carácter general y los de carácter general regional? Bueno, el de carácter general abarca más países y el de carácter regional es un menor número. O sea, es más bien depende, el asunto hay que aplicarlo si es de carácter general o de carácter un poco más regional. Okay. Gracias. El siguiente es el protocolo facultativo. De la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue publicado también el 2 de mayo del año 2008.
Y el siguiente es el tratado para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre del 2016. Dentro del siguiente apartado se encuentran los de discriminación racial. Y el primero, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, publicado el 13 de junio de 1975. El segundo es la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen, publicado el 3 de abril de 1980. El tercero es la Convención Internacional Convención Internacional en los Deportes. Publicada el 17 de septiembre de 1987. Convención Internacional
en los deportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 1987. Y por último, dentro de este apartado, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero del 2020. Dentro del siguiente apartado se encuentran los de Educación y Cultura, que el primero es la Convención sobre la Orientación Pacífica de la Enseñanza, Convención sobre la Orientación Pacífica de la Enseñanza, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 1938. ¿17 de julio de 1938? 17 de junio de 1938. Gracias. Y el siguiente es la Convención sobre la Protección y Promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Convención sobre la Protección y Promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero del 2007. Entonces es un problema. ¿Se acuerda hace poco? Es que no me acuerdo del artista que pintó a Zapata como mujer, montando un caballo, como muy afeminado. Entonces, ahí digo, no sé si tenga algo que ver, pero está como dubitativo, porque eso es su manera de expresar el arte, pero al mismo tiempo está discriminando. Exactamente, está violentando un derecho humano que es a la no discriminación. Y aparte, Emiliano Zapata es patrimonio cultural de la humanidad, entonces no puede violar esa imagen que nosotros como mexicanos respetamos y de alguna manera veneramos. Y no puede una persona vulnerar esa imagen, por ejemplo, de nuestro país mexicano, que para nosotros representa cultura, representa un personaje dentro de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces sí no se puede dañar esa imagen que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces sí va relacionado. Pero entonces no estaríamos respetando también su derecho a expresar el arte como nosotros tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero siempre y cuando no afectemos terceras personas. Por ejemplo, yo tengo mi derecho a la libertad de expresión, pero no puedo sacar imágenes donde te vulneren tus derechos a ti. O sea, por el simple hecho de decir, no, pues yo tengo derecho a expresarme de que Ale o Gaby es esto y esto y esto, pues es mi derecho, ¿no? Pero no, o sea, porque estaría violentando a terceras personas. O sea, por eso existen nuestros derechos humanos, pero también existe la tutela de esos derechos humanos que quienes los protegen, y como les mencionaba al iniciar la clase, protegen
sancionan y previenen que estos derechos humanos sean vulnerados. Entonces hay como hay límites dentro de nuestros derechos humanos que nosotros debemos respetar, y por eso, como les explicaba, dentro de un lado, pues sí se encuentra el listado de los derechos humanos a los que nosotros tenemos acceso, pero por otro lado se encuentra la tutela de estos mismos derechos. Es que estamos protegidos sobre de todo todo, sí. de todas formas y de todo. O sea, tenemos un derecho para... Estamos protegidos contra todo, casi. Así es. Contra todo. Ahorita que nos los está diciendo, o sea, yo voy viendo todos los que violamos, ¿no? Porque en realidad, pues... Así es, nadie no vive. nada más como les comentaba al inicio de la clase, en el país mexicano, sino estos tratados pues son internacionales, o sea, no nada más los podemos invocar dentro del estado, el municipio, del país, sino también en otros países. Gracias. Sí. Dentro del otro apartado se encuentran los de esclavitud. En ese de educación y cultura solamente son 2. Solo son dos. Ok. Y el primero es la Convención relativa a la esclavitud, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1935. Y el siguiente es el protocolo para modificar la Convención relativa a la esclavitud, firmada en Ginebra, Suiza. Protocolo para modificar la Convención relativa a la esclavitud, firmada en Ginebra, Suiza, el 25 de septiembre de 1926. O sea, todos estos que son protocolos sirven para hacer modificaciones. ¿Mandé? Todos los que ha mencionado como protocolos sirven para hacer modificaciones. No necesariamente que sirvan para hacer modificación, o sea, sí, pero no puede ser como tan sencillo de hacerlo así, sino tienen que pasar por una cierta revisiones dentro de los diversos países y con ello pueden hacer las modificaciones. ¿Por qué los han hecho? Derivado de las necesidades humanas que se han venido presentando a través de los años, es por eso que se llaman como para modificar, porque se han ido modificando. Es protocolo para modificar la Convención relativa a la esclavitud, firmada en Ginebra, Suiza, el 25 de septiembre de 1926 y que se publicó el 11 de mayo de 1955. Y por último, bueno, y yo, por ejemplo, ¿cómo aplicaría uno de estos protocolos? Por ejemplo, en algún caso práctico. ¿El de la esclavitud? Ajá, por ejemplo. Sí, o sea, yo, por ejemplo... Mira, por ejemplo, ahorita, en nuestro país, al parecer ya no se encuentra tanto como el de la esclavitud, porque en este caso, sí, pues bueno, ya pasó. se da, pero, ¿cómo te pondré un ejemplo? Quizá Sí, o sea, ¿cómo podría yo aplicarlo? ¿Mandé? ¿Cómo podríamos aplicarlo? Sí, Aplicar se puede alguno, aplicar, por no ejemplo, importa si no es el de esclavitud, por ejemplo, otro tratado o convención, ¿cómo lo podríamos aplicar en algún caso, pues, real? por ejemplo, el del
en la Convención Internacional contra los Deportes. Si nuestro deportista está siendo vulnerado su derecho humano a la discriminación, no sé, quizá porque tiene alguna discapacidad, nosotros, y que por ejemplo no pueda ir a los Juegos Paralímpicos o a los Juegos Panamericanos, que porque se le está violentando ese derecho que él tiene por el simple hecho de tener una discapacidad, bueno, pues nos vamos a los tratados internacionales dentro del apartado de discapacidad y lo invocamos. O sea, existen dos vías, que es el juicio de amparo y el recurso de queja. En este caso, principalmente nos iríamos por el recurso de queja. Y nosotros invocaríamos este tratado internacional que se encuentra firmado en diversos países y en donde nosotros manifestamos que está siendo vulnerado este derecho humano a nuestro deportista por el simple hecho de encontrarse con discapacidad y no lo quieren incluir dentro de estos juegos, no sean los panamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos invocar este tratado internacional y así cada uno de ellos, por eso se lo estoy dando como por apartados, sí se pueden aplicar y se pueden invocar. Ok. Gracias. Sí. Entonces, ¿por juicio de amparo o por qué me comentó el otro? De hecho, lo vamos a abordar más adelante, que es recurso de amparo o de queja. Ok. Estamos dentro de los de esclavitud, ¿verdad? Sí, licenciada, vamos en el segundo. Ok. El tercero es la convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud. La trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Y nos vamos a quedar en ese apartado dentro de la esclavitud para que me recuerden para la próxima clase, ya que son bastantes y ya por ahí me imagino que ya no están cansaditas del brazo y vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, este fue el 3, ¿verdad? El de la convención suplementaria. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 1960. Y me recuerdan, porfa, para la próxima clase en cuál nos quedamos. Y pasamos al siguiente tema, que es referente a la tipología de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. ¿Qué es esta tipología? Es la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos sean respetados. En nuestro artículo primero constitucional nos establece que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, por un lado, señala las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por el otro, también nos señala las obligaciones que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos humanos cuando sean vulnerados. Esta separación corresponde a dos obligaciones. Se divide en dos: obligaciones genéricas y obligaciones específicas. Y existen ciertas obligaciones que son comunes a todos los derechos, son las llamadas obligaciones genéricas. Sin embargo, desde el principio, desde el punto de vista teórico, hay diferencias propuestas sobre la delimitación de las obligaciones genéricas y de las obligaciones específicas. ¿Qué nos dice las obligaciones genéricas? Que establece el artículo de la Constitución y que consisten en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.
Y bien nos dice que la obligación de promover está orientada hacia la sensibilidad en el ámbito de los derechos humanos, ya que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas encaminadas a lograr una cultura basada en los derechos humanos a través de cambios en la conciencia pública. Se trata de conseguir que la moral positiva de la sociedad coloque a los derechos humanos como un bien conocido y sobre todo valorado. El cumplimiento de esta obligación de promover los derechos humanos nos dice que debe ser de manera gradual y progresiva, siempre debe de ir en mayor aumento, nos debemos de hacer más conscientes de respetar estos derechos humanos con los que todos contamos. Y aunque también es exigible de forma inmediata la adopción de medidas concretas cuando existen coyunturas que demandan una promoción de los derechos humanos. Una muestra de este cumplimiento de la obligación de promover está haciendo obligaciones de campañas de sensibilización y divulgación sobre los derechos humanos. En este caso sería, por ejemplo, regresamos al tema, al ejemplo de la discapacidad. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer políticas públicas en donde hagamos recomendaciones para que se respeten estos derechos humanos ante la sociedad. Además, también nosotros empezar a impulsar estos derechos humanos desde casa, es decir, nosotros comentarles si tienen hijos a nuestros hijos, que deben de respetar si tienen un compañerito que tenga de capacidades diferentes. Entonces, a esto se refiere esta obligación de promover que tiene el Estado de sacar campañas, de realizar políticas públicas en donde nosotros tengamos esa concientización y aprendamos que desde pequeños, desde casa, debemos respetar esos derechos humanos hacia las demás personas. Además, también otro ejemplo de campaña de concientización puede ser relacionado a un tema, un ejemplo de cuando una persona tiene VIH, porque digo, ahorita pongo el ejemplo de los niños, pero también nosotros como adultos vulneramos ese derecho humano de igualdad y a la no discriminación, cuando simplemente nos percatamos de que una persona tiene una enfermedad de VIH, ¿qué es lo que hacemos? Alejarnos y hasta igual duplicar esa información, decir, ese tiene VIH, esta persona está enferma y sucesivamente. Entonces también nosotros debemos de concientizarnos a través de este deber de promover el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa obligación y esa promoción de respetar esos derechos humanos, y dentro de esta obligación de promover existen 3 contenidos centrales, que el inciso A nos dice que proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar sus derechos. Se los repito, dentro de esta obligación de promover existen 3 contenidos centrales que se deben de respetar. El inciso A nos dice que es proveer a las personas de toda la información, o sea, es una obligación del Estado, proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar sus derechos. Que en este caso también va de la mano con el derecho a la educación, y este derecho a la educación va basado en, por ejemplo, que ahorita yo les estoy enunciando a los tratados internacionales dentro de que el Estado mexicano es parte, para que conozcamos, para que ustedes conozcan que esos derechos humanos son de manera entre países, o sea, no únicamente en el Estado mexicano, sino que también los pueden invocar en diversos países. Entonces, una obligación del Estado es el derecho a la educación, tener ese acceso para que ustedes conozcan diversos puntos de vista. Dentro del inciso B, nos dice que una obligación de promover del Estado es adoptar medidas para sensibilizar a las personas en materia de derechos humanos, adoptar medidas para sensibilizar a las personas en materia de derechos humanos con el objeto de que los respeten y los promuevan. Y el inciso C nos dice el reconocimiento unilateral por parte de los particulares. En este caso, los particulares somos nosotros, si bien es obligación del Estado, pero también nosotros como seres humanos, como individuos y como personas que exigimos que se nos respeten nuestros derechos humanos, nosotros con el mismo
nivel que nosotros exigimos que nos sean respetados, con ese mismo nivel, con esa misma concientización, nosotros debemos respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, el inciso C es el reconocimiento unilateral por parte de los particulares del respeto a los derechos y de la autoridad que aplica las normas más allá de lo que las normas constitucionales y legislativas les exigen. Y quizá el contenido más importante dentro de este texto sea el de proveer a las personas toda la información necesaria para asegurar de que sean capaces de disfrutar sus derechos. ¿Por qué? Porque para exigir sus derechos tienen que conocerlos primero antes de exigirlos. ¿Qué significa promover los derechos humanos? Bien, promover los derechos humanos significa que el Estado tiene la obligación de asegurar que las personas conozcan tanto de sus derechos como de los mecanismos de defensa de estos, pero también el deber de garantizar que sepan cómo ejercer mejor sus derechos tiene que ser, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido obligaciones en este sentido en torno a la promoción del derecho al acceso al agua, como se detalla. Pero además de conocer estos derechos, también tienen que conocer cómo pueden hacerlos valer, no únicamente conocerlos, sino cómo pueden exigirlos, que en este caso ustedes ya conocen sus derechos, ustedes saben que pueden exigirlos a través de la Constitución, que es el que tutela que esos derechos sean garantizados y sean otorgados, pero también aparte de la Constitución y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también exigen los pactos internacionales dentro de que el Estado mexicano es parte. Ahora bien, el principio de la obligación de proveer a las personas toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar sus derechos corresponden al Estado. Y ciertamente esta es una actividad en la que han participado de forma consistente y en algunas ocasiones exitosa tanto los organismos internacionales como la sociedad civil. En este caso nosotros somos la sociedad civil. Y también una es la obligación de promover que tiene el Estado y la otra es la obligación de respetar. La obligación del respeto es la que exige de manera más inmediata. Requiere que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y en paralelo que no impidan u obstaculicen las circunstancias que hacen posible el goce de los derechos humanos a todas las personas. Se trata de una obligación que tiene el Estado para mantener este goce que nosotros como ciudadanos tenemos y en cumplimiento también es exigible de inmediato cualquiera que sea la naturaleza del derecho que es violentado. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado tienen el derecho de vulnerar nuestros derechos humanos, ya sea de carácter federal, local o municipal, e independientemente de las funciones, ya sea de ejecutivo, legislativo y judicial, deben violentar nuestros derechos humanos por medio de sus acciones. Si en este caso nuestros derechos son violentados, existen los mecanismos de defensa que son quienes velan porque nuestros derechos sean protegidos y que en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues si gustan tomar nota. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos crea esferas individuales que el Estado no puede vulnerar. Al crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos una esfera, o sea, pongámonos un ejemplo literal, nosotros nos metemos dentro de una esfera, quiere decir que nos protege del Estado, o sea, si bien lo refería en la Constitución, el Estado es quien protege nuestros derechos humanos, pero si en este caso el propio Estado llega a vulnerar nuestros derechos humanos, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es una esfera que nos protege y que nos hace valer y que nuestros derechos humanos sean respetados. Además, este ejercicio no únicamente, por ejemplo, el Estado
nos puede proteger, sino que también existen diversas cortes que protegen nuestros derechos humanos. También existe la obligación de proteger. Ya hemos visto la obligación de promover los derechos humanos, la obligación de respetar los derechos humanos y por consiguiente la obligación de proteger. ¿Qué nos dice esta obligación de proteger? Nos dice que la obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que las personas, la obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidos por las autoridades o por parte de algún particular. El Estado debe hacer valer que se cumplan las obligaciones de respeto. Pero también debe impedir las violaciones a los derechos, provengan de donde provengan. Por ejemplo, debe realizar las acciones necesarias para impedir que una empresa contamine el medio ambiente, porque nosotros también tenemos el derecho al medio ambiente. En el caso de la Ciudad de México, ¿qué hizo el Estado para proteger ese derecho que como ciudadanos tenemos el derecho al medio ambiente? Bueno, pues simplemente implementó el Hoy No Circula, que es derivado de la contaminación que se desplaza de los vehículos. Entonces, como es obligación del Estado el proteger el derecho que nosotros tenemos al medio ambiente, tuvo que implementar esa medida. Entonces, en eso consiste la obligación del Estado de proteger. De manera general, pues les puse ese ejemplo del medio ambiente. De manera más particular, puede ser la obligación que tiene de proteger nuestra seguridad. Es decir, si existen diversas bandas delictivas, el Estado debe proveer que existan rondines de prevención y vigilancia por parte de la policía, debe proveer que exista la detención de estos delincuentes que tanto dañan la esfera jurídica de la sociedad, etcétera, etcétera. También existe, aparte de la obligación de proveer, de la obligación de respetar, de la obligación de proteger, la obligación de garantizar. ¿Qué nos dice esta obligación de garantizar? Es importante que tomen nota, mínimo de las obligaciones. La obligación de garantizar se refiere a que el Estado tiene que adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. Repito, la obligación de garantizar se refiere a que el Estado tiene que adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. No se refiere solo a las medidas que permitan mantener un determinado grado de realización de los derechos, sino también aquellas que van encaminadas a mejorar dicha realización o goce. Se trata de crear condiciones institucionales y materiales, que hagan posible la realización de derechos humanos. En este caso, este derecho de garantizar, es decir, tiene el cumplimiento de esta obligación genérica, está encaminado a proporcionar, facilitar o mejorar los medios de defensa para que las personas puedan ejercer sus derechos por sí mismas. En esta obligación de garantizar voy a poner un ejemplo, un simple, por ejemplo, de garantizar. Quiere decir, nosotros tenemos el derecho a acceso a la educación. Derivado de la pandemia que hubo, se restringió un poco ese derecho mientras el Estado creó un nuevo mecanismo de educación, es decir, a través de plataformas digitales y virtuales en donde se les pueden de alguna manera brindar los conocimientos necesarios para que nos podamos seguir preparando dentro de este ámbito laboral y educativo. Entonces, un ejemplo dentro de esta obligación de garantizar es que el Estado debe crear nuevos mecanismos de defensa y no únicamente en el tema de la educación, sino también en el tema de la procuración de justicia derivado a este
a esta pandemia que se derivó en 2020, el Estado también creó un acuerdo general 12/2020 en donde implementó que las audiencias fueran de manera virtual. Es lo que es así, que no se violentó el derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 constitucional, sino que nuestro Estado mexicano creó un nuevo mecanismo de defensa para que estos hechos no se quedaran impunes. Y así no únicamente, les puedo poner el ejemplo, no únicamente en el derecho a la educación, en el derecho a la seguridad, sino en diversos derechos que nosotros contamos. El Estado tuvo que crear que implementar, perdón, estos nuevos medios de defensa atendiendo a esta obligación de garantizar. Dentro de las obligaciones específicas, ya que les habían mencionado al principio, obligaciones genéricas y o obligaciones específicas, dentro de estas obligaciones específicas nos dice el deber de prevenir. Como ocurre en las obligaciones genéricas, existe una clasificación de las obligaciones o deberes específicos a cargo del Estado, que se encuentran contemplados en el artículo 1 de la Constitución y se señalan las siguientes: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. El primero, que es el deber de prevenir, consiste el deber de prevención que engloba 3 niveles. El primero es una obligación de prevención en general, que supone que las autoridades deben asegurar las condiciones de que inhiban a las conductas violatorias de derechos humanos. El segundo nivel se traduce a una obligación reforzada de prevención cuando existe un contexto de discriminación o de riesgo estructural hacia un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Lo puede repetir, por favor, ese segundo? El segundo nivel se traduce en una obligación reforzada de prevención cuando existe un contexto de discriminación o de riesgo estructural hacia un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. En este supuesto, las autoridades están obligadas a tomar medidas reforzadas para proteger a que este grupo en una situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por alguna característica de su persona o por el lugar, el momento en el que se encuentra, tiene que buscar un nuevo mecanismo de defensa que proteja dentro de una esfera a ese grupo que se encuentra vulnerado, a ese grupo que le están siendo violentados sus derechos humanos. Y el tercer nivel dentro de este deber de prevenir se verifica cuando una persona concreta enfrenta un riesgo especial. En este caso también existe una obligación de prevención reforzada. Por ejemplo, si un líder social o un periodista está siendo objeto de amenazas por la labor que realiza, ante esta situación el Estado debe adoptar medidas de prevención especiales. Por ejemplo, si un periodista, debido a su libertad de expresión, porque nosotros tenemos también esta libertad de expresión, los periodistas tienen esta libertad de expresión, refiere a alguna noticia en donde expone a ciertas células criminales y que estas células criminales lo están violentando, lo están amenazando por la labor que realiza, el Estado tiene la obligación de protegerlo, de brindarle una medida de protección a este ciudadano. Y no únicamente, les hago ese conocimiento, no únicamente porque es periodista, tiene derecho a este acceso, no, sino simplemente, un ejemplo, este periodista está siendo vulnerado sus derechos, lo están amenazando con privarlo de su libertad, con privarlo de la vida. Este periodista tiene el derecho de acudir ante la gente del Ministerio Público, presentar su denuncia, y el Estado, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de brindarle medidas de protección. ¿En qué consisten estas medidas de protección? Depende el nivel en el que se encuentre en riesgo la víctima. Puede ir desde notificarles, que en este caso no aplicaría a la célula delincuencial, que dentro de un perímetro de 80 metros a su alrededor no debe de acercarse. En este caso, la que aplicaría sería una medida de protección de solicitar ya sea a la Guardia Civil, a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, hagan guardias de 24 horas los 7 días de la semana. Pero este mecanismo de protección, esta medida de protección que otorga el Estado, no únicamente aplica para periodistas, sino aplicaría para Gaby, para Ale, para mí, para cualquier persona que se encuentre en riesgo. Es importante que sepan que cuentan con este derecho de que se les puede proteger y que es un deber y una obligación del Estado el velar por su seguridad física
Y pues por el momento creo que ya se me terminó la hora, pero vamos a continuar la próxima clase dentro de estos deberes y obligaciones que tiene el Estado para proteger nuestros derechos humanos. Bien, chicas, pues las veo la próxima clase. Igual si tienen una duda, creo que las dos ya tienen mi teléfono y con gusto las puedo atender por ese medio. Que tengan bonito fin de semana y las veo la próxima clase. Ok, licenciada, gracias. Hasta luego. Para bonito fin. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.